Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer la review de Meta, o también conocida como Facebook. Bien, empezamos. Tenemos primero la cuenta de pérdidas y ganancias. Vemos que que Facebook tiene unos ingresos netos, unos resultados de explotación y unos beneficios netos ordinarios, tanto crecientes, exponenciales y crecientes. Vemos que desde 2.000 millones que tenía la empresa en el 2010 ha pasado a 117.000 millones, con lo cual es algo muy exponencial. Vemos también lo mismo en los resultados de explotación, que son los resultados de los ingresos tras los gastos operativos, y lo mismo en los beneficios netos ordinarios, que son los beneficios tras los impuestos. Luego vemos en el lateral que tenemos los márgenes brutos, que desde el 2010 hasta el 2021 más o menos han rondado el 40% de media, que esto significa que de los ingresos, el resultado de explotación, es esto básicamente. O sea, más o menos el 40% del último año de los ingresos ha sido lo que se ha quedado la empresa de beneficio, sin tener en cuenta los gastos de impuestos, etcétera. O sea que esto es bastante bueno, por alguna situación de falta de liquidez o de crisis en el mercado puede reducir márgenes sin problemas. Pasamos al siguiente, que son los dividendos. Vemos que Facebook no paga dividendos, ni lo va a hacer, básicamente porque consideran que cada dólar que genera la empresa está mejor invertido en la misma empresa para generar más rentabilidad que entregándosela a los accionistas, porque genera menos rentabilidad básicamente. Así que por eso no paga dividendos Facebook, aunque vamos a ver más adelante que no va a ser un problema. Luego pasamos a los beneficios por acción y al payout total. Vemos que los beneficios, igual que los ingresos anteriormente mencionados, son exponenciales, con lo cual es muy positivo y no llegan a negativo aquí, por ejemplo. Ya se ha mantenido en toda su historia positivo, con lo cual nos beneficia. Vemos que el payout total es cero, con lo cual no sé si es relevante, porque como los dividendos son cero, el payout va a ser cero. Y ya está. Pasamos al balance. Vemos que Facebook ha tenido un efectivo y activos líquidos equivalentes acordes al crecimiento de la empresa. Vemos que siempre ha tenido unos efectivos y activos líquidos superiores cada año, teniendo en cuenta cualquier situación e imprevisto que pueda tener, con lo cual es bastante previsora y eso nos da una buena impresión de la empresa. Pasamos al activo y al pasivo corriente. Vemos que igualmente que los ingresos son estables y crecientes, y el pasivo corriente, como vemos aquí en esta sección, nos indica que tiene un ratio positivo, con lo cual indica que el pasivo es una proporción muy insignificante del activo, con lo cual a corto plazo la empresa no debería tener problemas de deuda ni de liquidez. Hecho, nos da una buena impresión en cuanto a su posición financiera a corto plazo. Y luego vemos que igualmente a largo plazo, que sería esta sección de deuda financiera, la empresa tiene un ratio de deuda inferior a un año, inferior a cero, incluso es negativo. Eso quiere decir que con los beneficios del último año, para pagar su deuda, tardaría, o sea, le deberían devolver tiempo, ¿sabes? O sea, es irónico. Así que eso nos indica que si esto está por debajo de cero es increíble, porque nos indica que no tiene deuda, básicamente. Luego vemos que el patrimonio neto también es igualmente creciente y estable y exponencial, a paso de 4.000 millones a 124.000 millones en casi una década, con lo cual es impresionante para Facebook. Y lo mismo, en el retorno sobre el capital vemos que es exponencial. Desde aquí el ratio más bajo ha sido en el 2012 de 0,5, ha llegado hasta el 31,5%, y esto tiene pinta de que va a seguir creciendo. Vemos que estos últimos 4 años, desde el 2012 hasta el 2015, fueron relativamente bajos, pero tenemos que tener en cuenta que fueron los primeros años de Facebook, donde empezaba a adquirir empresas, donde tenía más deuda, donde su posición no era tan fuerte como ahora. Aunque teniendo en cuenta la deuda, lo mismo tenemos aquí el ROCE, que es el retorno sobre el capital. Teniendo en cuenta la deuda, igualmente ni siquiera llega a negativo, siempre es positivo, y al final, pues como no tiene deuda y se financia a sí misma la empresa, pues tenemos aquí en los últimos años
el mismo número que en el ROE. La conclusión que debemos sacar de este balance es que la empresa no tiene deuda ni a largo ni a corto plazo, que su retorno sobre el capital, tanto con deuda o sin deuda, es positivo, creciente y estable, y ya está, y eso es con lo que nos debemos quedar. Luego pasamos al estado de flujos de efectivo. Vemos que Facebook tiene un flujo de caja de explotación maravilloso. Pasó del 2010 de 698 millones a la actualidad con 57.000 millones. O sea, un crecimiento exponencial, increíble para una empresa de su sector. Vemos que el flujo de inversiones es más o menos estable, por así decirlo, es un poco creciente, pero también se debe a las adquisiciones que hace, como WhatsApp o entre otras empresas que ha adquirido los últimos años Meta. Y pasamos al de financiación. Vemos que como nos reparte dividendos no es demasiado elevado. Vemos que el último año sí que ha tenido un repunte con la crisis y demás, pero bueno, para mantener a sus inversores. Pero tampoco nos debería preocupar demasiado porque es una situación anómala. Es decir, más o menos nos deberíamos quedar con estos años. Con lo cual, su flujo de caja global queda positivo. Eso quiere decir que el flujo de caja de explotación es superior al de inversiones y al de financiación sumados, y en caso de que el flujo de caja de explotación se redujera, la empresa podría limitar este de financiación y no perdería crecimiento. O sea que eso nos indica que tiene fortaleza financiera. Ahora pasamos a la valoración de acciones. Aquí tenemos el cuadrito con las variables. Recordamos desde el primer vídeo que estas son variables para mí fijas. Estas son las unidades que también son fijas. Básicamente las saca de este cuadrito de aquí. Perdón. Luego tenemos aquí el crecimiento de perpetuidad, que también es fijo, que es una fórmula de crecimiento de la empresa a los próximos 10 años partido por 10. Y el número ponderado de acciones, que lo saca de aquí y que a su vez lo saca de esta parte de aquí. Bien, como podemos ver, yo he puesto un crecimiento de los flujos para los próximos 10 años del 10%, aunque aquí nos indica que tiene un crecimiento de hasta el 40%, aunque tenemos que tener en cuenta que este es una valoración todavía más conservadora, porque yo he puesto aquí 26.000 millones, cuando en realidad serían más o menos no, serían esto más esto de 39.000 millones, con lo cual sería un crecimiento del 45%. ¿Por qué no lo pongo al 45%? Porque es una tasa increíblemente elevada. Ninguna empresa a largo plazo puede mantener esos ritmos de crecimiento. Entonces, para tener menos riesgo en nuestra inversión y ser más conservadores, prefiero poner una tasa de crecimiento más realista de 26.000 millones a una tasa de crecimiento del 10%, que es muy inferior. Igualmente luego veremos que aún así nos da una rentabilidad muy buena. Bueno, estos son los flujos de caja libre. Vemos que ningún año es negativo, ha pasado de 400 millones a 26.000 millones, espectacular. Bueno, 26.000 millones no, esto es la estimación que hago yo conservadora, si no serían 39.000 millones. Y bueno, vemos que con esto nos da una valoración conservadora, que es teniendo en cuenta un 10% de tasa de descuento, de $193, y una valoración realista de 261, teniendo una tasa de descuento realista del 8% de rentabilidad, que sería lo que esperamos sacar nosotros. Bien, vemos que estas son las valoraciones que hemos sacado, ¿no? Pues ahora vamos aquí y vamos a Meta Stock, que es la cotización de Meta. Vemos que actualmente cotiza solo a $160. O sea, esto es una valoración totalmente irracional del mercado. Está prácticamente a niveles de la pandemia, que cotizaba a 149, 156 más o menos. Por aquí lo podemos ver, hay $149. O sea, podemos comprar una ganga. Podemos ver que desde la valoración de $160 que da el mercado a nuestra valoración realista, que es de 261, como podemos ver aquí, que ya lo he calculado, nos da un retorno del 63,13%.
O sea, es algo espectacular. Y eso sin tener en cuenta dividendos, porque básicamente Facebook no paga dividendos. Igualmente, aunque no los pague, nos está dando una valoración del 63,13% de rentabilidad que podemos sacar. Y eso teniendo en cuenta los resultados de este año, ni siquiera teniendo en cuenta los resultados de los próximos años, que aumentará la valoración. O sea, estamos ante una auténtica ganga. Y encima es de las mayores empresas de Estados Unidos. O sea, la valoración a la que está cotizando es surrealista, es una broma. Está cotizando mínimos de pandemia, o sea, es algo muy inusual y que deberíamos aprovechar. Bien, para finalizar ya, pasamos aquí al apartado de inversor. Vemos que aquí pone que no hay, ¿eso qué quiere decir? Que en los resultados, en los reportes de la empresa, no aplican la ampliación de capital. La ampliación de capital, como ya expliqué en el vídeo anterior, si no me equivoco, es cuando la empresa, cuando reparte dividendos, prefiere sustituir los dividendos por acciones emitidas de la nada. Es decir, te aplican inflación mediante las acciones. Que no haya significa que no te lo hacen, o sea, que no te están jodiendo. Entonces, como no paga dividendos, pues no puede hacer una ampliación de capital Facebook. Por ende, no hay. Con lo cual, es bueno. Os debéis quedar con que es bueno. Bien. Lo último, pasamos al CEO con salario bajo y muchas acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que buscamos los intereses de los CEOs de las empresas con los accionistas. Como podemos ver aquí, en Market Screener podemos ver cuáles son los patrimonios de muchos CEOs y en qué están invertidos. Vemos que Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, tiene un patrimonio público de 67.000 millones y que de los cuales 67,7 mil millones están invertidos en Facebook en acciones de clase B. Tiene un 84,7% de estas acciones, con lo cual nos dice que su interés por que sus acciones suban son muy elevados, están muy relacionados con los accionistas corrientes como nosotros. Es decir, nos está diciendo obviamente que va a hacer que las acciones suban, que a él le interesa que las acciones suban. Con lo cual, esto es bueno. Si pone así, significa que es bueno. Y bueno, pasamos a las conclusiones. Vemos que la empresa de Facebook es una empresa increíble que tiene unas tasas de crecimiento elevadísimas en los ingresos y en los retornos sobre el capital. Vemos que su deuda, tanto a corto y largo plazo, son bajísimos, prácticamente negativos, con lo cual eso es muy bueno. Aunque no pague dividendos, la rentabilidad que podemos sacar es de hasta un 63%, teniendo en cuenta los reportes de este último año. Y bueno, y que los flujos de cada explotación son exponenciales. Hemos utilizado para la valoración de acciones una tasa de crecimiento bastante más baja y también unos resultados de explotación del último año bastante más bajo, casi de 10.000 millones si no me equivoco, de 39.000 millones a 26.000 millones que hemos pasado para hacer la valoración más conservadora, con lo cual nos indica una buena valoración. Y bueno, eso es todo. Una empresa fantástica, un CEO alineado con los accionistas y una valoración totalmente conservadora que nos puede dar un 63% de rentabilidad. Eso es todo. Espero que os haya gustado la review, que les deis like y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.